Hola, ¿cómo estás? Sé que no soy un experto en la materia, pero sé que puedo explicarte cómo funciona el metabolismo celular, pasando desde la glucólisis a la descarboxilación oxidativa, al ciclo de Krebs y por último por la fosforilación oxidativa. Para empezar, hay que definir qué es el metabolismo celular. El metabolismo celular es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula, con el objetivo de digerir los alimentos y producir en base a eso energía que pueda ser utilizable por la célula. El metabolismo celular, como mencioné anteriormente, es un conjunto de reacciones químicas. Y estas reacciones químicas se dividen en dos: reacciones catabólicas y reacciones anabólicas. Las reacciones catabólicas se tratan de una reacción exergónica, es decir, que liberan energía. Las reacciones catabólicas consisten en la destrucción de distintos compuestos con el objetivo de que liberen esa energía que los compone. Mientras que están las reacciones anabólicas, que son endergónicas, que quiere decir que absorbe energía mediante la construcción de otros compuestos. Dibujé acá un mini dibujito donde se aclara y se ve cómo es este proceso. Tengamos en cuenta que la vida no podría existir sin las plantas, ya que es el único, hasta lo que se sabe actualmente, el único ser vivo capaz de transformar la energía solar en energía química. Como se puede ver, el sol transmite la energía solar hacia la planta, la cual, mediante el ingreso de dióxido de carbono y de agua más la energía solar, libera como consecuencia oxígeno y a su vez es capaz de producir la fotosíntesis, lo cual le da la capacidad de nutrirse y a su vez generar un fruto, que ese fruto, llámese un tubérculo, está compuesto de almidón. Que es almidón? Es un polisacárido que está compuesto por una cadena larga de glucosas, el cual otro ser vivo como un conejo puede alimentarse de él y generar otro residuo o otro químico mediante eso que le permita recibir y tener energía. En el caso del conejo, al alimentarse del almidón, tendría que metabolizar la glucosa para poder sacar ATP. Ahora, el conejo también recibe el oxígeno. Y como bien se especifica ahí, el sistema digestivo pasa el almidón a la glucosa. ¿Y por qué es importante el oxígeno? Porque el oxígeno también es importante para, para el metabolismo de la glucosa y distintos compuestos también lo mismo. Y ahí se ve como la célula le es ingresado la glucosa. Me faltó poner que también ingresa el oxígeno, pero eh, es un compuesto que está en su mayoría en todos lados, entonces lo decidí obviar. Y a partir de la glucosa genera ATP y genera dióxido de carbono. Ahora, ¿qué es el ATP? El ATP es la moneda energética que va a utilizar la célula para las distintas funciones que tiene. Generalmente se define como eso, como una moneda energética. El ATP se entiende como adenosin trifosfato, es decir, es una base nitrogenada, adenosina, más tres fosfatos, es decir, tres fósforos, tres grupos fosfato. eh, y bueno, justamente la unión de estos fósforos es la que da esa capacidad, porque es una unión tan fuerte, porque son tan electronegativos, que es una unión tan fuerte que es complicado degradar. Entonces, al degradarse, al romperse el enlace, se libera gran cantidad de energía. Porque, a ver, tengamos en cuenta que si apretamos algo con mucha fuerza, nos agarramos muy fuerte a algo o nos agarramos muy fuerte con otra persona, al soltarnos hay una fuerza que se libera. No sé si se entiende bien a dónde quiero ir, pero en el ATP
los enlaces están tan fuerte agarrados que al romperse este enlace libera una gran cantidad de energía, que esa energía es la que utiliza a la célula para sus distintos procesos. Procesos que generalmente son vitales, porque por ejemplo también interviene el ATP en el pasaje de sustancias por las proteínas, por ejemplo. Pero eso lo dejamos para más adelante. Bien, vamos a pasar directamente a la obtención de la energía. Tengamos en nuestra cabeza, igualmente lo voy a dibujar, pero imaginémonos esa molécula de glucosa a punto de entrar al citoplasma. La glucólisis, el proceso del metabolismo de la glucosa, se puede hacer de forma anaeróbica o aeróbica. Hoy vamos a hablar específicamente de la aeróbica, que interviene el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Pero si no hay oxígeno, se hace una reacción anaeróbica, que esta reacción ocurre en el citoplasma y además se trata de la fermentación de esta glucosa, donde en el caso del animal resulta en una fermentación láctica, mientras que en la vegetal resulta en una fermentación alcohólica. Por un lado, en la láctica da ácido láctico y ATP, 2 ATP netos, y la alcohólica da etanol más ATP. Pero hoy me quiero centrar específicamente en la glucólisis y el metabolismo aeróbico de la glucosa. Bien, situémonos dentro de la célula. Tenemos la molécula de glucosa que ya pasó la membrana plasmática y ya entró al citoplasma. Bien, esta glucosa se va a unir a dos fósforos, porque van a venir dos ATP, porque recordemos que el ATP es adenosin trifosfato, y estos dos ATP van a pasar a llamarse ADP, adenosin difosfato, porque ahora tiene dos fósforos. ¿Por qué? Porque ahora va a ceder dos fósforos a la glucosa. Estos fósforos se van a unir al 1,6, sería glucosa 1,6 fósforo o fosfato. Y al unirse estos fósforos a la glucosa, lo que va a pasar es que la glucosa se va a volver impermeable a la membrana. Es decir, la glucosa va a quedar atrapada en la membrana, en el citoplasma, entonces no va a poder salir y es ahí donde la glucosa va a ser trabajada y va a poder ser rota y de ahí seguir con los procesos que le siguen. La glucosa, una vez ahí fosforilizada, lo que va a pasar es que se va a romper y se va a dar un gliceraldehído, fosfato, y un dihidroxicetona, también fosfato. Se va a dar dos triosas. De esta ruptura se van a dar dos triosas. ¿Por qué dos triosas? Triosas. Si tenemos en cuenta la nomenclatura, nos da a entender que hay dos azúcares de 3 carbonos, triosas. Entonces, la glucosa está compuesto de 6 carbonos. Entonces, al romperse quedan dos triosas y una va a llamarse gliceraldehído y otra va a llamarse dihidroxicetona, que la dihidroxicetona va a pasar a llamarse también gliceraldehído. Va a pasar una conversión y va a pasar a llamarse gliceraldehído, que es lo que se va a utilizar. La diferencia entre estos compuestos es solamente el grupo funcional, que uno es un aldehído y el otro una acetona, pero acá se va a trabajar como aldehído. De ahí va a pasar el gliceraldehído por otra transformación y va a pasar a llamarse piruvato. Ahora el piruvato, al igual que el gliceraldehído y la dihidroxicetona,
tienen 3 carbonos. Entonces ahora tenemos como producto o resultado, tenemos que nosotros dimos 2 ATP para lograr hacer que la glucosa reciba 2 fósforos. Y como producto, al obtener piruvato, obtuvimos 4 ATP y 2 NAD. Mucho ojo acá, que generalmente se confunde mucho esto, y es que cuando hablamos ahora de piruvato, hablamos de solamente uno de las líneas, si se podría decir. Es decir, tenemos el piruvato arriba y el de abajo, por así decirlo. Si hablamos de piruvato, hablamos de, supongamos, del de arriba o el de abajo exclusivamente. Entonces, si hablamos de un piruvato equivale a 2 ATP y un NAD. Y si hablamos de molécula de glucosa, porque recordemos que la glucosa se rompió en dos, si hablamos de molécula de glucosa, estamos hablando de 4 ATP y 2 NAD. Entonces, ahora nos quedamos con una molécula de glucosa que vale 4 ATP y 2 NAD. El ATP se le va a restar 2, porque recordemos que utilizamos un ATP para fosforilizar la glucosa. Entonces, ahora tenemos 2 ATP netos y 2 NAD. Igualmente, más adelante voy a explicar a cuánto equivale un NAD y a cuánto equivale un FAD, pero esto es el producto que nos queda. Nos quedan 2 ATP netos y 2 NAD. Todo esto ya pasó en el citoplasma. Ahora, estos piruvatos van a pasar a la matriz mitocondrial. Y este proceso es dependiente de oxígeno. Entonces, en la matriz mitocondrial, lo que va a pasar es que el piruvato se va a unir. El piruvato va a perder un carbono porque hay una molécula de oxígeno que es mucho más electronegativo. Entonces va a traer un carbono del piruvato, haciendo que el piruvato se quede como acetilo. Y el acetilo tiene 2 carbonos. Entonces ahora se formó un acetilo y un dióxido de carbono. El acetilo se va a sumar a una coenzima A y va a formar el acetil-CoA. El acetil-CoA va a dar también como producto, además de esta sustancia, va a dar como producto un NAD, porque la conversión de acetilo a acetil-CoA da un NAD. Entonces, acá como productos tenemos, por piruvato, tenemos un acetil-CoA, un NAD y un CO2, o dióxido de carbono. Y por molécula de glucosa, generalmente se multiplica esto. Se multiplica piruvato por 2. ¿Por qué? Porque es una molécula de glucosa donde salen 2 piruvatos. Entonces tenemos en total por molécula de glucosa tenemos 2 acetil-CoA, 2 NAD y 2 dióxido de carbono. Una vez que tenemos el acetil-CoA, mejor dicho, pasamos al ciclo de Krebs, que esto también ocurre en la matriz mitocondrial. Y en esta parte es donde se da la mayor carga energética. Entonces, si vemos este gráfico, tenemos el oxalacetato, el citrato, ion citrato, cetroglutarato, etc. Y arriba en rojo tenemos el acetil-CoA. El acetil-CoA, recordemos que tiene 2 carbonos solamente, por lo cual se va a unir al oxalacetato que tiene 4. El oxalacetato más el acetil-CoA, 2 más 4 forma 6, entonces se va a pasar a llamar citrato. Citrato. El citrato posee 6 carbonos. De ahí se va a reordenar químicamente y va a pasar a llamarse ion citrato. Una vez de ahí, el ion citrato, para pasar a llamarse cetoglutarato,
va a liberar un NAD más un protón de hidrógeno. Y además, gracias a esta conversión, el carbono del ion citrato se va a unir a un dióxido de carbono, que ahora va a pasar a llamarse esta nueva sustancia alfa-cetoglutarato. Ya tenemos 5 carbonos y ahora va a pasar a convertirse en succinil-CoA. Pero ¿qué pasa? Antes de hacerlo, también libera una molécula de NAD más un protón de hidrógeno. Y también libera dióxido de carbono, por lo que también pierde otro carbono. Y ahora queda con 4 carbonos y al pasar al succinato libera una molécula ATP. Seguimos con 4 carbonos y el succinato al fumarato también va a dar, en este caso, una molécula de FAD. Y del fumarato al matato no va a ocurrir nada, ni mucho más, hay solamente un redondeamiento. Y del matato al oxalacetato va a liberar una molécula de NAD y un protón de hidrógeno. Entonces, en toda esta vuelta que dio este piruvato, recordemos que este piruvato ahora se llama acetil-CoA. La vuelta que dio este piruvato va a valer por 1. Si hablamos por molécula de glucosa, se multiplica por 2. Entonces, por piruvato, si nos fijamos bien, tenemos 3 moléculas de NAD. Una molécula de FAD, otra molécula de ATP y 2 moléculas de dióxido de carbono. Esto es por piruvato. Por una vuelta, es decir, un piruvato dio una vuelta y dio como resultado esto. Pero ¿qué pasa? Hay 2 piruvatos, porque es una molécula que dio 2 piruvatos. Entonces, por molécula de glucosa, cuando se dice ¿qué se obtiene cuando una molécula de glucosa da una vuelta al ciclo de Krebs, o una pregunta de esa índole? Tenemos que multiplicar por 2 lo que nos dio. Entonces, si nos dio 3 NAD, se multiplica por 2 y tenemos 6, porque ahora 2 piruvatos son los que dieron la vuelta. Entonces tenemos, si sumamos todo lo que nos dio desde la descarboxilación oxidativa más la glucólisis, tenemos 6 NAD que vinieron de lo que es el ciclo Krebs, otros 2 NAD que vinieron de la conversión del piruvato al acetil-CoA y otros 2 NAD que vinieron de la glucólisis. Eso nos da en total 10 NAD. Después nos da 2 FAD, que lo obtuvimos en el ciclo de Krebs. Y después nos da 2 ATP más 4 ATP que obtuvimos en la glucólisis. Esos 2 ATP lo obtuvimos del ciclo de Krebs porque, bueno, cada vuelta de piruvato nos da 1 y otra vuelta más de piruvato nos daría 2. Por lo que por molécula de glucosa tenemos 2 ATP, 4 ATP de la glucólisis y se restan 2. ¿Por qué se restan 2? Porque esos 2 son los que se usaron al principio cuando la glucosa entró al citoplasma, que se fosforilizó la glucosa. Entonces se restan esos 2 y quedarían 6 ATP. Bien. Y ahora tenemos 4 dióxido de carbono más 2 dióxido de carbono que obtuvimos en la conversión del piruvato acetil-CoA, que no importa mucho esto igualmente. Bien. Ahora, por último, vamos a pasar a la fosforilación oxidativa. Si analizamos el nombre, fosforilación oxidativa, lo que va a pasar es que se va a fosforilizar y oxidar un determinado compuesto. Entonces, antes de hacer la conversión, las equivalencias, mejor dicho, del NAD y del FAD a ATP, tenemos que entender
cómo es que el cuerpo ahora va a sintetizar, mejor dicho, cómo es que la mitocondria ahora va a sintetizar ATP. Tenemos la molécula de NAD, como también puede ser la de FAD, que ahora va a liberar electrones y va a liberar protones. Un detalle que se me olvidó, esto pasa en la cresta mitocondrial. Entonces, como tenemos y como vemos en el dibujo, la membrana mitocondrial interna está compuesta de diversas proteínas. Que estas proteínas van a ayudar a transportar los electrones por cada una de ellas por una reacción de óxido-reducción y conjunto con eso, con la diferencia que hay la diferencia electrónica que hay entre el interior de la membrana plasmática, la membrana mitocondrial y el exterior que está lleno de protones, va a generar un gradiente electroquímico que va a generar energía suficiente para que la ATP sintetasa pueda formar fósforo y pueda generar ATP. Pero vayamos paso por paso. Como ven en el dibujo, aparecen 6 flechas apuntando al oxígeno, en el medio está. Tengamos en cuenta que el oxígeno en la célula se encuentra en todos lados. El oxígeno no necesita ni de una proteína carrier, ni de ningún tipo de proteína. El oxígeno molecularmente es tan pequeño que se encuentra en todos lados. Entonces, los electrones van a pasar por la flavoproteína, por la coenzima Q y por el citocromo. ¿Cómo van a hacer esto? Mediante una reacción de óxido-reducción. Cuando un material se oxida es porque pierde electrones. Y cuando se reduce es porque gana electrones. Ahora, supongamos que estamos jugando los pases y yo a vos te paso la pelota. Yo tenía la pelota y te la pasé a vos. Yo me oxidé porque perdí la pelota, perdí el electrón y vos te redujiste. ¿Por qué? Porque ahora tenés ese electrón, tenés la pelota. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre cada una de estas proteínas, entre la flavoproteína, la coenzima Q y el citocromo, estas reacciones va a hacer que se vayan empujando la pelota. Va a hacer que se vayan empujando los electrones. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo hace la coenzima Q para recibir los electrones de la flavoproteína? Bueno, resulta que a medida que va pasando las proteínas, cada una atrae mucho más a los electrones. Y con ayuda del oxígeno que se encuentra adentro, va a atraer a esos electrones adentro y va a ser el último que va a recibir, va a ser el aceptor de electrones último que va a haber. Entonces, bien, ¿qué es lo curioso de acá? Que los electrones tienen que pasar por las proteínas porque si esta cadena se atora o no pasan electrones, no se genera energía y la célula y el individuo mueren. Por ejemplo, ¿qué hace el raid? Por ejemplo, el matamosquitos. No es veneno, no es un químico súper letal. Lo que hace es simplemente bloquear estas proteínas. Con que bloquee una ya es suficiente. ¿Y qué pasa? El mosquito recibe esta sustancia y sus proteínas que se encargan de generar el ATP y de mover los electrones para justamente producir energía se encuentran obstruidas. Entonces toda la carga de electrones queda atorada y no puede generar energía el mosquito y como consecuencia muere. Entonces el NAD con los electrones hace justamente un gradiente electroquímico con la diferencia electrónica que hay con el exterior, que está lleno de protones, y los protones van a entrar por el ATP sintetasa. Cuando entren por ahí, van a ser atraídos al oxígeno, van a formar agua metabólica
Y también como consecuencia, gracias a esa energía que produjo el gradiente electroquímico, el ATP sintetasa es capaz de agarrar un ADP, es decir, un adenosin difosfato, y agarrar un fósforo, juntarlos, porque como le dije al principio, el ATP está compuesto por un enlace muy fuerte que es el que le da la capacidad de tener energía. Está unido por un enlace tan fuerte que justamente para unirlo de vuelta también se requiere energía. Entonces el ATP sintetasa logra unir este ADP con el fósforo y de una vez por todas sintetizar el ATP. Es una forma increíble que tiene la célula de producir energía y es digno de mirar. Entonces ahora, para poder entender cómo es el paso del NAD, el FAD, hacia ATP, hay que multiplicar el NAD por 3. ¿Por qué? Porque el NAD equivale a 3 ATP. Ay, perdón. El ATP es energía neta, el NAD equivale a 3 ATP y el FAD equivale a 2 ATP. Entonces, como resultado de toda la cuenta que habíamos hecho antes, nos quedaba 6 NAD más 2 NAD más otros 2 NAD, nos daba 10 NAD, que se multiplican por 3. Entonces 3 por 10 son 30. 30 ATP ya tenemos ahí con solo eso. El FAD se multiplica por 2, tenemos 2 FAD, se multiplica por 4, por 2, nos da 4. Y el ATP más 2, ATP son 2 más 4, me queda 6, se restan por 2 porque los usamos en la glucólisis para fosforilizar la glucosa, nos quedan 4 ATP. La suma de todo esto nos da en total 38 ATP. 38 ATP. Quiero que tengan en cuenta que por una molécula de glucosa, el cuerpo es capaz de sintetizar 38 ATP. Mejor dicho, el cuerpo no, la célula es capaz de sintetizar 38 ATP por vuelta, por molécula de glucosa. Tengamos en cuenta que si comemos un pan, por ejemplo, es un polisacárido, por lo que cuenta con miles de miles de miles de miles de glucosas. Y así es como el cuerpo logra sintetizar el ATP, nuestra moneda energética de cambio, energía utilizable por la célula. Así que bueno, solamente eso, espero que te haya servido. Lo vuelvo a decir, no soy un experto, si me equivoqué en algo, te pido disculpas y que me ayudes a mejorar. Así que nada, eso. Chao.